Bienvenidos a este espacio de opinión y análisis de la 4TV. Las palabras en combate que he presentado en este espacio desde que empezó el año se han centrado en aquellos términos que se encuentran en debate político desde que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia de la República. Primero abordé pueblo y pobre, dos palabras que usa el presidente y que han sido sumamente criticadas por los partidos de derecha, que a través de sus expertos las han considerado anticuadas y poco científicas y han propuesto sustituirlas por otras como sociedad civil en lugar de pueblo y persona de bajos recursos para pobre, así como desigualdad en lugar de pobreza. Este embate conceptual ha tenido como tarea deslegitimar el discurso del presidente al presentarlo como propio de alguien poco preparado en temas económicos y sociales, a diferencia de los académicos y periodistas al servicio de los intereses del antiguo régimen. Lo que parece claro entonces es que nos encontramos ante dos aparatos conceptuales diferentes que corresponden a dos propósitos políticos distintos. Uno neoliberal al servicio de los intereses del capital y otro humanista que se propone terminar con la pobreza extrema y dotar de una vida digna a todos los mexicanos. En mi tercera participación me interesé en el insulto facho, que es proferido por los simpatizantes del gobierno contra los opositores de derecha. Ahí me refería a su relación con el fascismo, debido a que los opositores critican su uso cuando no está dirigido contra un simpatizante del fascismo de la época de Hitler, esto es, un neonazi, que como bien decía Pasolini, esas son manifestaciones del fascismo que no existirán nunca más como formas de gobierno, sin que eso signifique que el fascismo haya desaparecido, sino que al no ser una ideología, sino una manipulación discursiva dirigida especialmente a la clase media, con el fin de impedir que llegue al poder ningún gobierno que defienda los intereses populares, se adapta a cualquier circunstancia histórica. Pasolini señalaba la importancia de que estos nuevos fascistas, cuya capacidad de manipulación es aún más grande que la de sus antecesores, porque usan una comunicación tecnologizada de enorme poder, se consideren antifascistas porque no son nazis. La victoria del neoliberal de extrema derecha, Javier Milei, en Argentina, muestra claramente este tipo de cambio camaleónico al presentarse como un anarquista capitalista que, como todo fascista, se aprovecha de una severa crisis económica para atraer a las clases medias pauperizadas hacia la derecha, o sea, contra sí mismas, sin que podamos considerarlo un líder político, pues se trata de un personaje que es más próximo a un actor de televisión que se quiere convertir en estrella y que es construido por los medios de comunicación masiva y las redes sociales y que está al servicio de los intereses del capital internacional. Los neofascistas mexicanos, llamados fachos por los obradoristas, son a su vez calificados despectivamente por ellos como chairos, palabra a la que le dedicaré mi lectura del día de hoy. Sobre este punto, habría que decir que a pesar de que puede considerarse a chairo como el antónimo del facho, ellos prefieren considerarse como fifís, que es una onomatopeya arcaica ya en desuso que el presidente devolvió a la escena política con el mismo sentido que tenía para los antiporfiristas, esto es, como el de un conservador que es enemigo del liberalismo que enarbolaron los revolucionarios, y que era el mismo que se instituyó durante el gobierno de Juárez y con el que se consolidó un Estado republicano, democrático y laico al que Díaz traicionó. Esta vuelta al pasado de nuestra lengua común, que es el español mexicano y no el español en abstracto, es sumamente interesante porque logra liberar al discurso político del lenguaje tecnocrático del neoliberalismo que sufrimos durante décadas y cuya función era segregar a todo aquel que no perteneciera al grupo de especialistas en la materia, por lo que este uso del lenguaje común le devuelve al pueblo su lugar como el principal interlocutor político con el que el gobierno está en un diálogo constante. Es por eso también que se trata de un lenguaje que habla de valores morales como la compasión y la honradez para construir una república amorosa y producir una revolución de las conciencias. Se trata de convertir a las palabras en puentes y no en islas desiertas, pues la verdadera naturaleza del lenguaje es la de crear comunión
entre todos, una posición que es congruente con el humanismo mexicano que guía la acción política de la 4T. Por esa razón, el chairo se enorgullece de serlo cuando se apropia de ese insulto y lo convierte en virtud. Según cuenta una leyenda urbana, su origen como insulto político se dio en los 90, que fue la época en que un estudiante de la Prepa 6 empezó a usar chairo en su blog para burlarse de sus compañeros que eran simpatizantes del EZLN sin ser ellos indígenas o pobres, con la ridícula idea de que para apoyar una lucha popular se debe ser pobre, pues de no serlo, te mostrarías como un tonto que prefiere ser pobre o como un impostor que se quiere hacer pasar por un marginado. Pero ¿de dónde salió esta palabra? A eso nos responden los diccionarios más importantes sobre el español de México, el de Mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua y el del Español de México del Colegio de México, dirigidos por Concepción Compani y Luis Fernando Lara respectivamente. A diferencia del diccionario de Luis Fernando Lara, donde no encontramos entrada para este término, aunque actualmente ya aparezca en su versión en línea, el diccionario de la Academia, desde su primera edición de 2010, ofrece un abanico de acepciones bajo la marca de uso popular y coloquial. La primera de ellas le da el significado de feo, como en está chairo tu vestido, de manera errónea, pues en las redes también es usada esta palabra como sinónimo de naco, que sería la persona carente de buen gusto y de educación. De modo que al ejemplo dado por el Diccionario de Mexicanismos le vendría mejor una definición como vestido de mal gusto. Y se correspondería con otra acepción que el mismo diccionario ofrece, en la que se habla de un uso despectivo que se aplica a una persona que es socialmente poco refinada. También se incluye una acepción denominada como obscena para el significado de masturbación y el significado de pene en el sureste del país, que es el regionalismo que aparece en el Diccionario de Mexicanismos de Santa María de 1959. Con respecto a la masturbación, la palabra correcta sería en ese caso chaira, pues ese es el nombre de la barra cilíndrica de acero que sirve para afilar cuchillos y otros instrumentos cortantes y que por analogía también alude a la masturbación masculina, como lo hace la palabra chaqueta. Finalmente, el origen del significado político lo da la segunda acepción del diccionario, que define al sustantivo chairo como aquella persona, generalmente joven, caracterizada por provenir de una buena posición social y por ser partidaria de movimientos sociales como los ecologistas y antiglobalización, que es un sentido próximo al dado por la bloguera que citábamos antes. Por su parte, en el Diccionario del Colegio de México en línea, encontramos una única definición que se marca como ofensiva, según la cual se trata de una persona que defiende causas sociales y políticas en contra de las ideologías de la derecha, pero a la que se le atribuye falta de compromiso verdadero con lo que dice defender, persona que se autosatisface con sus actitudes. Como puede verse, se retoma este rasgo de hipocresía política que mencionábamos antes, pero agrega al final una nota sobre alguien que se autosatisface con sus actitudes y que nos permite entender la relación entre el antiguo significado sexual y el más reciente de carácter político, pues haría referencia al concepto psicológico de masturbación mental, que se aplica a aquella persona que no puede actuar y se queda en la esfera de las ideas de manera autocomplaciente. Todo el sentido negativo de la palabra como insulto político está asociado entonces con una concepción de la masturbación masculina como un acto degradante por no poseer a otro cuerpo y complacerse consigo mismo, que sería el mismo sentido que masturbación mental retoma metafóricamente. De todo ello podemos concluir que chairo es un insulto político que subraya la incapacidad de actuar sobre la realidad y engañar a los demás mediante maravillosas ideas que nunca se llevarán a cabo. Confirma lo dicho el libelo de Juan Ignacio Zavala y Antonio Garci, titulado Catecismo para Chairos, Guía Moral de la 4T, publicado en 2020 como reacción a la guía ética promovida en esa época por el gobierno, pues se trata de una ridiculización de la dirección ética de la transformación emprendida por el gobierno de López Obrador, que en opinión de los autores es la esencia de lo chairo,
que para ellos no es otra cosa sino el nombre que tiene la supuesta incapacidad intelectual y mental de los obradoristas para alcanzar sus propósitos políticos. Mantienen el desprecio hacia todo lo chairo por su defensa de causas populares, que ya estaba en su origen noventero, pero planteado en un sentido inverso, ya que consideran que el axioma político que establece que por el bien de todos, primero los pobres, es un artilugio de López Obrador para hacerle creer a la gente que ser pobre es una condición moral que no debe abandonarse porque los ricos son malas personas. Esta renuncia al ascenso social consideran que es lo que le permite al presidente mantener su enorme apoyo popular. Y si bien hoy hay 5 millones menos de pobres gracias a este gobierno, lo que demuestra la falacia de tal tesis, lo importante aquí es que sus afirmaciones se fundan en que para ellos los pobres solo son clientes de un partido. De manera tal que la indignación que nos causa saber que hay gente que vive miserablemente entre nosotros y que es la que nos impulsa a proponernos acabar con ese estado de cosas, en su opinión es una mera chaqueta mental, porque no ofrece ninguna ganancia y por ende le resulta completamente ajena a un pensamiento racional y educado de la clase media panista que no tiene que ver con los ignorantes chairos y los malvestidos nacos. Bien hace el presidente en llamarlos fifís, pues casi no han cambiado su concepción del mundo desde hace 100 años, aunque en estas batallas a las que nos llevan las palabras, sea sin duda su mejor nombre el de fachos, pues los chairos, ante todo, no somos fachos. Gracias, espero que les haya resultado de interés.